Nunca he sido un hombre paranoico, pero cuando la gente dice que el instinto no falla, tiene razón. Todo empezó la noche en que Laura llegó tarde, mucho más tarde de lo habitual, con una excusa que sonaba preparada y sin fisuras, pero que tenía ese tono forzado. Esa entonación mecánica de quien se ha repetido la historia demasiadas veces en la cabeza antes de soltarla. No me hizo falta ser detective para notar que algo no cuadraba. Se suponía que había salido con unas compañeras del instituto para celebrar el cumpleaños de una de ellas, un plan normal, algo que no llamaría la atención de ningún esposo que confía en su mujer. Pero lo que me hizo arquear una ceja no fue la hora, ni siquiera la sonrisa demasiado amplia que traía al cruzar la puerta, sino el olor. No era su perfume habitual, ni siquiera era uno que reconociera. No tenía ese aroma dulzón con toques de jazmín que siempre la acompañaba, ese que podía identificar en cualquier parte de la casa incluso después de que ella se hubiera ido. Olía diferente, como a un aftershave caro, como a piel de otro hombre. Cuando la vi entrar, con ese brillo en los ojos que no veía desde hace años, con el cabello ligeramente revuelto y los labios húmedos como si los hubiera estado mordiendo demasiado, supe que algo estaba pasando. Pero no dije nada. Me limité a observar mientras se quitaba los tacones, mientras se estiraba los músculos como si hubiera estado en movimiento durante horas. Mientras evitaba mirarme directamente y lanzaba su bolso sobre la mesa con una despreocupación que parecía fingida. Se acercó para darme un beso en la mejilla, un roce fugaz, vacío, sin intención, sin el mínimo esfuerzo por disimular que no quería hacerlo. ¿Lo pasaste bien?, pregunté sin dejar de mirarla. Sí, claro, ha estado divertido, respondió mientras se dirigía al dormitorio, dándome la espalda demasiado rápido, como si tuviera prisa por escapar de la conversación antes de que pudiera hacer más preguntas. Esperé. Me quedé en el salón, fingiendo que seguía viendo la televisión mientras escuchaba el sonido del agua corriendo en la ducha, mientras imaginaba las gotas arrastrando cualquier rastro de culpa por su cuerpo. Mientras intentaba calmar la punzada de rabia que crecía en mi pecho con cada segundo que pasaba. No era un hombre impulsivo, no era de los que reaccionaban sin pensar, pero la sensación de traición se me instaló en el estómago como un puñetazo y supe que no iba a poder ignorarlo. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con la mirada fija en el techo, sintiendo su respiración tranquila a mi lado, preguntándome qué demonios estaba pasando y cómo había llegado a este punto sin darme cuenta. Cada pequeño detalle de las últimas semanas comenzó a encajar como piezas de un puzzle que se había estado armando en mis narices, los mensajes que recibía y nunca contestaba delante de mí. Las escapadas repentinas al supermercado, las risas ahogadas al teléfono, el tiempo extra que pasaba arreglándose incluso para planes insignificantes. No necesitaba pruebas, no necesitaba verla con otro para saber que mi esposa estaba ocultándome algo. A la mañana siguiente, me levanté temprano, mucho antes que ella, y en lugar de preparar café como de costumbre, me quedé apoyado en la encimera de la cocina, pensando en lo que iba a hacer. No podía acusarla sin pruebas, no podía simplemente lanzarme al vacío sin asegurarme de que tenía razón, porque si me equivocaba, si todo esto era solo una estúpida coincidencia alimentada por mi propia inseguridad, entonces destruiría nuestro matrimonio sin motivo. No, tenía que estar seguro. Laura se levantó una hora después, entrando en la cocina con una sonrisa perezosa, con ese aire relajado de quien ha dormido bien, de quien no tiene la conciencia cargada. ¿No hiciste café?, preguntó, extrañada. No tenía ganas, respondí sin darle más explicaciones, observando cómo fruncía el ceño levemente antes de encogerse de hombros y servirse un vaso de agua. No dije nada más. No pregunté, no insinué, no dejé que notara lo que pasaba por mi cabeza.
Solo observé. Sabía que la verdad saldría sola, porque los mentirosos siempre cometen errores, y cuando lo hiciera, yo estaría listo. Los siguientes días fueron una prueba de paciencia, pero si algo tenía claro era que si quería la verdad, debía dejar que ella misma se delatara. No confrontarla, no preguntarle nada, no dejarle ver ni por un segundo que sospechaba. Así que actué con normalidad, o al menos hice el mejor trabajo posible fingiendo que nada había cambiado. Le di los buenos días como siempre, la besé antes de irme al trabajo, le pregunté por su día cuando volvía a casa, compartí el sofá con ella como si todo estuviera bien. Pero observé. Observé cada vez que revisaba el móvil a escondidas, cada vez que su mirada se perdía en algún pensamiento que no compartía conmigo, cada vez que sonreía sin motivo mientras tecleaba rápido en la pantalla. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Fue el jueves por la noche. Laura estaba en la ducha, su móvil sobre la mesa del salón, vibrando con insistencia mientras yo terminaba de cenar. No era de esas personas que revisaban las cosas de su pareja, nunca lo había hecho en 15 años de matrimonio, pero la diferencia entre hacerlo por desconfianza y hacerlo para confirmar lo inevitable era abismal. Lo tomé sin dudar, con el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. La pantalla mostraba un mensaje de alguien guardado solo con una inicial, una simple D, sin foto, sin detalles, pero con el contenido suficiente para que mi estómago se revolviera. ¿Nos vemos mañana? Tengo ganas de repetirlo de la otra vez. Aún pienso en tu boca. El impacto fue inmediato. No sé cuánto tiempo estuve mirando la pantalla, inmóvil, sintiendo la sangre hervir en mis venas mientras las palabras se grababan en mi mente. Era una prueba clara, no había espacio para interpretaciones. No eran mensajes ambiguos, no era una conversación de amigos mal entendida, no era algo que pudiera justificar con facilidad. Era lo que era. Mi mujer me estaba engañando, y ya no había duda. Escuché el agua de la ducha apagarse y volví a colocar el móvil en la mesa, exactamente como estaba. Respiré hondo, intenté relajar los músculos de mi rostro para no delatarme. No podía explotar en ese momento, no cuando aún no sabía con quién, desde cuándo, ni qué tan lejos había llegado esto. Tenía que ser inteligente, tenía que jugar bien mis cartas. Así que cuando Laura salió del baño con la toalla envuelta en el cuerpo, con su cabello goteando sobre los hombros, me obligué a sonreír como si nada hubiera pasado. ¿Quieres ver algo en la tele?, preguntó mientras se secaba el pelo con otra toalla más pequeña. Claro, elige tú, respondí sin apartar la mirada del televisor apagado, como si mi mente estuviera en cualquier otra parte menos en la imagen de su móvil vibrando con los mensajes de su amante. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, escuchando su respiración tranquila a mi lado, imaginando en qué momento de nuestra vida juntos había empezado a alejarse de mí lo suficiente como para terminar en los brazos de otro. Pensé en todas las noches que me había acostado creyendo que estaba con una mujer que me amaba, en todas las veces que la besé sin saber que quizás unas horas antes había besado a otro. Pero lo que más me golpeó fue darme cuenta de que nunca habría sabido nada si no hubiese empezado a sospechar. ¿Cuánto tiempo más habría seguido la farsa si no hubiera sido tan obvia en sus cambios de actitud? ¿Habría seguido viéndome la cara durante meses, años? Al día siguiente, en lugar de ir al trabajo como siempre, fingí estar enfermo y esperé. No tardó mucho en recibir otro mensaje, esta vez mientras estaba en la cocina preparándose un café. Su móvil vibró en la mesa del comedor y aunque no me giré inmediatamente, escuché el sonido de su respiración acelerarse, el silencio repentino, el pequeño segundo de duda antes de tomar el teléfono. Fingí no notar nada mientras bebía mi café, pero ya lo tenía decidido. Tenía que verla con él.
No bastaba con un mensaje, no bastaba con mis sospechas, tenía que ver con mis propios ojos hasta dónde había llegado esto. Esperé hasta que salió de casa, arreglada más de lo habitual para hacer un viernes en el que supuestamente iba a trabajar. Su perfume, más intenso de lo normal, quedó en el aire incluso después de cerrar la puerta. Le di unos minutos de ventaja y salí tras ella, siguiéndola con una distancia prudente. Caminó varias calles hasta detenerse en una cafetería de esas con grandes ventanales, elegantes, con mesas bien alineadas y una clientela que parecía sacada de una revista de moda. Entró con paso seguro y yo me quedé en la acera de enfrente, fingiendo mirar el móvil mientras mis ojos no se apartaban de la puerta. No tuve que esperar mucho. Un hombre entró minutos después, un tipo bien vestido, con traje caro y una seguridad en su andar que me dejó claro que no era la primera vez que hacía esto. No se molestaron en ser discretos. Se besaron en cuanto él llegó a la mesa, un beso que no dejaba lugar a dudas sobre lo que tenían. Mi mandíbula se tensó, mis puños se cerraron, pero me obligué a no reaccionar. No todavía. Me quedé allí, observando, dejando que cada imagen se grabara en mi cabeza como una maldita película que nunca quise ver. Hablaron, rieron, se tocaron como si yo nunca hubiera existido. No era un error de una noche, no era un simple desliz, no era algo que pudiera justificar con un momento de debilidad. Era una relación, algo que llevaban tiempo construyendo a mis espaldas. Cuando salieron de la cafetería, tomados de la mano, supe que había llegado el momento de actuar. Seguí caminando detrás de ellos, manteniendo la distancia suficiente para no ser visto, pero lo bastante cerca como para no perder ni un solo detalle de lo que hacían. No parecían preocupados por ocultarse, ni por mirar a su alrededor, ni por la posibilidad de que alguien los reconociera. Caminaban con tranquilidad, como si fueran cualquier otra pareja disfrutando de la mañana, con la diferencia de que mi esposa aún dormía en mi cama cada noche y se sentaba conmigo a cenar como si todo estuviera bien. Verlos tomados de la mano, inclinándose el uno hacia el otro mientras hablaban, con ella sonriendo de una forma que hacía tiempo que no veía en casa, fue el último golpe a cualquier rastro de paciencia que me quedaba. No esperé más. Aceleré el paso y, cuando estuve lo suficientemente cerca, me detuve justo delante de ellos. Laura reaccionó primero. Sus ojos se abrieron de golpe, su sonrisa desapareció en un instante y su mano se soltó de la de su amante con una torpeza que solo dejó más en evidencia lo que estaba pasando. El hombre, en cambio, tardó un poco más en procesar la situación, pero cuando lo hizo, adoptó de inmediato esa expresión arrogante de quien cree que puede salir bien librado de cualquier problema. ¿Qué haces aquí? Laura preguntó con un hilo de voz, incapaz de mirarme a los ojos. Podría preguntarte lo mismo, respondí, observándola con la calma fría de alguien que ya ha visto suficiente, que ya ha entendido todo, que ya no necesita escuchar ninguna mentira más. El hombre decidió intervenir, cruzando los brazos con una confianza ridícula, como si no fuera más que un simple malentendido lo que tenía delante. No creo que sea necesario hacer una escena aquí, dijo con un tono calculado, como si tuviera el control de la situación. ¿Y tú quién eres? Lo interrumpí antes de que siguiera hablando, mirándolo de arriba abajo como si intentara descifrar qué veía en el que la hiciera arriesgar 15 años de matrimonio. David, respondió sin dudar, como si su nombre tuviera algún peso en esta conversación. No creo que haya nada que explicar, ya viste lo que viste. Escuchar esa seguridad en su voz, esa falta total de remordimiento, fue la chispa que terminó de encender el fuego dentro de mí. No era solo la traición, no era solo el engaño, era la forma en que lo hacían, sin miedo, sin culpa, como si mi existencia fuera irrelevante.
Como si yo no significara absolutamente nada en esta historia que llevaban escribiendo a mis espaldas. Laura, ¿quieres explicarme algo o prefieres quedarte callada? Volví a preguntar, pero esta vez con un tono más cortante, con menos paciencia, con menos ganas de hacer esto menos doloroso de lo que ya era. Ella seguía sin mirarme. Bajó la cabeza, tragó saliva, pasó una mano por su cabello como si con eso pudiera ordenar el desastre que había creado. No quería que te enteraras así, susurró finalmente, como si eso fuera a hacer alguna diferencia. ¿Así? Repetí con incredulidad. ¿Cómo se supone que tenía que enterarme, Laura? ¿Con una carta? ¿Con una confesión llorosa cuando ya te sintieras lista? ¿O simplemente pensaba seguir y seguir hasta que yo dejara de ser un problema? Ella apretó los labios, aún sin poder mirarme a los ojos, y fue en ese momento cuando supe que no había nada que salvar, que cualquier respuesta que me diera no iba a cambiar nada. Que ya no tenía sentido seguir hablando con alguien que había decidido traicionarme de la manera más descarada posible. Voy a suponer que esto no empezó ayer, continué, manteniendo la voz firme. ¿Cuánto tiempo? Daniel, por favor, intentó decir algo, pero la interrumpí antes de que pudiera soltar cualquier excusa barata. ¿Cuánto tiempo, Laura? Repetí, esta vez con más dureza, con más rabia acumulada en cada sílaba. Ella cerró los ojos por un momento, como si le costara decirlo en voz alta, como si aún pensara que podía suavizar el golpe, pero al final respondió con la verdad que ya imaginaba. Casi un año. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. Un año. 12 meses completos. 52 semanas de mentiras, de besos que no significaban nada, de noches en las que volvía a casa fingiendo que yo era el único en su vida. De repente, todas las veces que la vi distraída, todas las excusas, todas las salidas tardías, todas las risas ahogadas en su teléfono cobraron un significado completamente nuevo. ¿Y qué se supone que haga con esto? Pregunté, más para mí mismo que para ella. ¿Quieres que simplemente me vaya a casa y haga como si nada? ¿Quieres que te perdone? Laura no respondió. Miró a David con una expresión que no supe interpretar, pero que solo avivó más mi enojo. No era tristeza, no era culpa, no era vergüenza. Era algo más, algo que me dejó claro que no estaba lidiando con alguien que quería arreglar las cosas, sino con alguien que ya había tomado su decisión hace mucho tiempo. David, con su estúpida calma, decidió hablar otra vez. Y mira, Daniel, no creo que seguir con esto sea bueno para ninguno de los tres. Sé que es difícil, pero hay que aceptar la realidad. Su tono condescendiente fue lo último que necesitaba escuchar. ¿La realidad? Solté una risa seca, sin humor. La realidad es que te estás metiendo con la esposa de otro como si eso no tuviera consecuencias. Las cosas pasan, respondió encogiéndose de hombros, como si el asunto fuera tan simple como el clima de ese día. Tienes razón, dije, asintiendo lentamente. Las cosas pasan. Y ahora voy a asegurarme de que pasen muchas más. Me giré sin esperar más respuestas, sin darle a Laura la oportunidad de decir algo más, sin darle a David el gusto de seguir sintiéndose en control de la situación. Caminé sin mirar atrás, sintiendo la rabia, la humillación y la necesidad de hacer algo con todo esto ardiendo dentro de mí. No iba a ser uno de esos hombres que simplemente aceptan la traición y se marchan con la cabeza baja. No. Si Laura pensaba que podía destrozar todo sin consecuencias, estaba muy equivocada. No volví a casa inmediatamente después de dejarlos allí parados como los miserables que eran. Necesitaba tiempo para pensar,
para tragarme la rabia lo suficiente como para no hacer algo estúpido que terminara llevándome a la cárcel. Me metí en un bar cualquiera, pedí un café que ni siquiera toqué y pasé la siguiente hora organizando en mi cabeza lo que haría a continuación. No era suficiente con irme, no era suficiente con enfrentarla y esperar que el peso de la culpa la destrozara. Ella había elegido traicionarme y lo había hecho con una seguridad que solo podía significar que, en su cabeza, yo era un obstáculo que desaparecería por sí solo. Si eso era lo que esperaba, si pensaba que podía arruinar mi vida y seguir con la suya como si nada, entonces era mi turno de enseñarle que estaba muy equivocada. Antes de salir del bar, saqué mi móvil y busqué el contacto de Sergio, mi abogado. No era solo un buen amigo, era alguien que conocía el sistema como la palma de su mano y que no tenía problema en utilizar cualquier ventaja a su disposición. Le envié un mensaje directo, sin rodeos, sin explicaciones innecesarias: necesito divorcio rápido. Nos vemos en tu despacho en 1 hora. No tardó ni un minuto en responderme con un simple aquí estaré. Con eso resuelto, había algo más que tenía que hacer antes de que Laura siquiera sospechara lo que estaba por venir. Conduje hasta nuestra casa y, en lugar de entrar de inmediato, me quedé sentado en el coche observando la fachada, el jardín que yo mismo cuidaba los fines de semana. La ventana de nuestra habitación que tantas veces había visto iluminada mientras ella me esperaba para dormir. Todo eso ahora me resultaba ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otro hombre que había sido demasiado ingenuo como para notar lo que pasaba frente a sus ojos. Pero ese hombre ya no existía. Bajé del coche y entré sin hacer ruido, asegurándome de que la casa estaba vacía antes de empezar a actuar. Tomé una maleta del armario y comencé a llenarla con lo que realmente necesitaba. No pensaba dejarle la satisfacción de echarme, no iba a esperar a que me pidiera que me fuera para entonces salir derrotado como un pobre imbécil. Me adelanté. Me llevé mi ropa, mis documentos, mi portátil, todo lo esencial para seguir con mi vida sin tener que regresar. Pero antes de irme, dejé algo preparado. Abrí su armario, revisé cada rincón y encontré exactamente lo que esperaba: su caja de recuerdos, donde guardaba cartas, fotos y pequeños detalles de momentos importantes de nuestra relación. La tomé sin dudar, la llevé a la cocina y la metí en la basura sin un atisbo de nostalgia. No había nada en ese lugar que mereciera ser conservado. Antes de salir, tomé su ordenador y revisé su correo con la facilidad de alguien que conocía sus contraseñas mejor que ella misma. No tardé en encontrar lo que buscaba. Decenas de correos con David, planes, conversaciones sobre cómo él la hacía sentir viva, mensajes en los que se burlaban de mí, en los que hablaban de lo fácil que había sido engañarme. Lo leí todo sin pestañear, sin permitir que el dolor me distrajera del objetivo. Una vez tuve suficiente, reenvié todos esos correos a su familia, a su madre que siempre me había tratado como a un hijo, a su hermana que me adoraba, incluso a su jefe en el instituto. Sabía que no era un crimen tener una aventura, pero no me importaba. Quería que su mundo se derrumbara como el mío lo había hecho. Salí de la casa con la maleta en la mano y sin mirar atrás. Me dirigí directamente al despacho de Sergio, donde me recibió con la misma expresión fría de siempre, como si este fuera solo otro caso más, otra transacción que podía resolverse con la precisión de una firma en un papel. ¿Infidelidad?, preguntó sin rodeos mientras se acomodaba en su silla. Durante 1 año, respondí, apoyando los codos en la mesa, sintiendo la rabia aún latente en cada palabra. Quiero terminar con esto rápido, no quiero dejarle nada. Sergio asintió, tomó algunos documentos y comenzó a explicarme el proceso.
Había formas de hacer que el divorcio me favoreciera, sobre todo si podía demostrar que había sido engañado y que su relación con David había comenzado mientras aún estábamos juntos. No sería fácil, pero tampoco imposible. Lo importante era que Laura no viera venir el golpe, que no tuviera tiempo de reaccionar antes de que todo estuviera en marcha. Voy a necesitar pruebas concretas, dijo mientras sacaba su libreta para tomar notas. Las tengo, respondí, deslizando mi móvil sobre la mesa con los correos aún abiertos. No solo mensajes, también fotos de hoy, en la calle, besándose. Sergio tomó el móvil, revisó el contenido y asintió con aprobación. Esto nos servirá bastante. Si jugamos bien nuestras cartas, puedes quedarte con la casa y minimizar cualquier tipo de compensación económica para ella. Quiero que lo pierda todo, dije sin dudar, sin importar cómo sonara. Entonces vamos a hacerlo bien. Salí del despacho con una calma que no había sentido en días. Ahora tenía el control, ahora era yo quien movía las piezas y Laura ni siquiera lo sabía aún. Conduje hasta un hotel y reservé una habitación por tiempo indefinido. No tenía intención de dormir bajo el mismo techo que ella nunca más. Mientras me acomodaba en la habitación, mi móvil vibró con una llamada de Laura. No la contesté. Sabía que tarde o temprano se daría cuenta de que algo pasaba, pero no pensaba darle la satisfacción de recibir una respuesta inmediata. Cuando finalmente revisé los mensajes, encontré exactamente lo que esperaba. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar, Daniel, por favor, no hagas esto así. No hice nada. No respondí, no la llamé, no le di una sola señal de que aún tenía acceso a mí. Solo esperé, disfrutando de la idea de que, por primera vez en mucho tiempo, ella era la que estaba perdiendo el control. Cuando finalmente decidí contestar, lo hice con la frialdad con la que ella me había tratado durante el último año. Laura, ya no hay nada que hablar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tenso, cargado de desesperación, de miedo. Daniel, por favor. Mañana recibirás los papeles del divorcio. No me busques más. Y colgué. Laura intentó llamarme varias veces más esa noche, pero ignoré todas sus llamadas. No tenía nada más que decirle, no había nada que pudiera explicarme que cambiara lo que ya sabía. Cuando me acosté en la cama del hotel, por primera vez en semanas, mi mente no estaba llena de dudas ni de sospechas, sino de certeza. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que mi vida con ella había terminado y que lo único que quedaba era cerrar este capítulo de la forma en que ella no se esperaba. A la mañana siguiente, fui directamente a la casa acompañado de Sergio. Laura estaba en la cocina cuando entré con él, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, miedo y desesperación. No esperaba que apareciera con un abogado, no esperaba que todo se moviera tan rápido. ¿Qué significa esto? Preguntó con voz temblorosa mientras miraba los papeles que Sergio colocó sobre la mesa. Significa que firmes y terminemos con esto rápido, respondí sin emociones, sin darle la oportunidad de buscar una forma de manipularme. Ella tomó los papeles con manos temblorosas, leyó algunas líneas y su expresión cambió. ¿Quieres la casa? Preguntó con incredulidad, levantando la mirada hacia mí. Sí, la casa es mía. Tú te vas. Eso no es justo, Daniel. ¿Justo? Solté una risa seca antes de acercarme a ella. ¿Te parece injusto que me quede con la casa después de que me engañaste durante un año en esta misma ciudad? ¿Después de que te burlaste de mí con tu amante como si yo fuera un imbécil? Laura abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Sergio intervino antes de que intentara decir algo más. Tienes dos opciones, Laura.
Puedes firmar esto ahora y salir con lo mínimo, o podemos llevar esto a juicio, donde todos los correos, mensajes y fotos que Daniel tiene de tu aventura se harán públicos. Podemos hacerlo fácil o difícil, pero el resultado será el mismo. La vi tragar saliva, mirar los papeles de nuevo y cerrar los ojos con frustración. Sabía que no tenía escapatoria, que no podía ganar esta batalla. Intentó cambiar su expresión, intentó suavizar su tono, pero ya no tenía efecto en mí. Daniel, sé que lo que hice estuvo mal, pero no puedes decir que todo nuestro matrimonio fue una mentira. No puedes hacer esto así. No lo estoy haciendo yo, Laura. Lo hiciste tú cuando decidiste acostarte con otro. Ahora firmas y desapareces de mi vida. Ella apretó la mandíbula, miró a Sergio y luego de nuevo a los papeles. Tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó. En cuanto terminó, Sergio recogió los documentos y me los entregó. Esto será validado legalmente en unos días. A partir de ahora, Laura no tiene ningún derecho sobre la casa. Ella me miró con ojos llenos de rabia, pero también con un miedo que me hizo entender que por primera vez se había dado cuenta de que realmente me había perdido. Necesito tiempo para irme, dijo, intentando sonar firme. Tienes 24 horas, respondí sin darle oportunidad a negociar. Me quedé en la casa después de que ella se fue, observando cada rincón con una sensación extraña. No era el mismo lugar que solía ver como mi hogar, pero ya no importaba. No iba a dejar que la traición de Laura me quitara más de lo que ya había perdido. Las siguientes horas fueron un proceso de limpieza, no solo física, sino mental. Tiré todas sus cosas en cajas y las coloqué en la puerta para que se las llevara. Cambié las sábanas, abrí las ventanas, eliminé cualquier rastro de ella en mi casa. Cuando finalmente cayó la noche, sentí un peso menos en mi pecho. A la mañana siguiente, Laura vino a recoger sus cosas. No dijo nada, no intentó despedirse ni pedir otra oportunidad. Simplemente cargó sus cajas y se fue. Me quedé en la puerta viéndola desaparecer, sintiendo que por fin podía respirar de nuevo. Pasaron semanas antes de que la noticia de nuestro divorcio se esparciera por todos lados. Su familia dejó de hablarle cuando se enteraron de lo que había hecho. Perdió amigos, perdió su reputación en el instituto donde trabajaba, perdió todo lo que pensaba que tenía asegurado. Intentó comunicarse conmigo un par de veces, pero nunca respondí. No porque aún sintiera algo por ella, sino porque no había nada que decir. El día en que firmé el último documento que oficializaba el divorcio, me sentí más libre de lo que me había sentido en años. No hubo tristeza, no hubo arrepentimiento, solo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Caminé de regreso a casa con una sensación de cierre, con la seguridad de que no volvería a cometer el error de confiar en alguien que no lo merecía. Y así terminó todo. No con una gran pelea, no con súplicas ni escenas dramáticas, sino con la simple firma de un papel que borró de mi vida a la persona que no tuvo problema en traicionarme. Ahora la casa es solo mía, mi vida es solo mía, y por primera vez en mucho tiempo, me pertenece completamente.